Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos todos de rojo. Hoy día con pantalones rojos comenzamos el programa, por supuesto. Yo sé que tú no, pero aquí, y Pablo también está con chaleco rojo. Estamos todos también, Rodrigo con más burdeo, pero rojo igual. Estamos todos esperando el partido que hoy a las 20:30 horas medirá a nuestra selección con la selección de Bolivia. Le mandamos el mejor deseo a cada uno de nuestros jugadores. ¿Cómo estás, Alejandro Fernández, economista y también gerente de estudios de Géminis? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Paulina. Considerando todo. Considerando cómo está el mundo y cómo está nuestro país, bien. Sí. Bueno, me parece. Bueno, vamos a comentar cómo ha estado el mundo. La verdad que hay noticias con respecto a Grecia. La situación cada vez se pone más compleja. También vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo cerró la semana Wall Street con respecto a estas declaraciones que hace la Reserva Federal. En Chile también conversaremos sobre lo que ha pasado con Sokimich, sobre también lo que ha pasado con esta cena del comercio en el día de ayer. También conversaremos sobre la reforma laboral y una serie de temas que tienen que ver con nuestro escuálido crecimiento. Utilice bien el verbo. Muy bien utilizado. Bueno, vamos a los mercados. Ustedes están esperando qué ha sucedido en los distintos mercados y partimos con el Nikkei, que avanzó un 0,92. El Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 0,25. Shanghái, fíjate, abajo, bien abajo, 5,95 en negativo. Nos vamos a Europa. La verdad que los resultados son mixtos. El FTSE 100 de Londres avanza un 0,04. El CAC 40 de París también avanza un 0,25. El DAX alemán abajo un 0,54. Y el IBEX 35 un 0,67 arriba. Estados Unidos, las plazas están a la baja en el día de hoy. Dow Jones 0,30. Standard & Poor's 0,29 y Nasdaq 0,29. La verdad que el Nasdaq tocó máximos históricos también durante esta semana, Alejandro. Y en Santiago está bajando el IPSA, un 0,05, y el IXPA también desciende un 0,04. Un alza bien importante tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre, un 1,70. ¿No bajó? No, pero no puede ser porque, no, yo creo que una baja. Es una baja, sí. Sí, no, esto es una baja porque no me cuadraba los $2.56 con un alza de 1,70, ayer estaba en 2,60, no, una baja importante sí, de 1,70 y quedó en $2.56. Y una alza de casi 5 pesos tuvo el dólar en el día de hoy con respecto al cierre de ayer, comprador 6.32,5 y vendedor 6.33. Les puedo comentar que ustedes nos pueden seguir también a través de la web en www.infinita.cl y cualquier consulta que le quieran hacer a Alejandro Fernández la pueden hacer a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde quieres comenzar? Comenzamos con el ámbito internacional. Comenzamos con, por ejemplo, con lo que está pasando con Grecia, que el Banco Central Europeo aumenta de forma urgente la provisión de liquidez a los bancos griegos. Hay reuniones bien apuraditas. ¿Cómo ves eso? Mal. Ahora, no es que se haya visto mucho mejor hace algunos días o algunas semanas, pero lo que tú mencionas respecto a que el Banco Central Europeo está apoyando más a los bancos griegos es porque los retiros de depósitos que están haciendo los griegos de los bancos locales se han acelerado en los últimos días. En los primeros 3 días de esta semana, más de 2.000 millones de euros se retiraron y la sangría de depósitos, bueno, ha sido una cosa continua desde hace bastante tiempo, pero se acentuó desde enero cuando ganó las elecciones Syriza. Y la pregunta es, ¿qué pasa si es que no se llega a un acuerdo con el apoyo del Banco Central Europeo a los bancos griegos? O sea, puede haber problemas de liquidez más o menos rápido, y eso llevaría a un control de cuánto puede retirar el ciudadano
común y corriente de su banco cada día o cada mes, y eventualmente controles también a los movimientos financieros con el exterior, porque esa plata puede que esté bajo los colchones de los griegos hoy día, pero es bien probable también que esté en bancos del exterior. Así es que el panorama se ve bien complicado. Las posiciones se han extremado, o sea, no es que se hayan extremado, porque estaban bastante extremas desde antes, pero en realidad no hay acercamiento entre las partes, y eso lleva, por lo menos en lo que a mí se refiere, a estar bastante pesimista respecto a las posibilidades de un acuerdo de última hora que evite el default de Grecia por una parte, y eventualmente un proceso más o menos caótico al interior de esa economía. Bueno, ya lo ha hecho Dominique Lagarde, lo dijo que a partir del 1 de julio, si Grecia no paga, entraría en default, o sea, el país quebraría. Y por eso el presidente del Eurogrupo convocó a una reunión de emergencia a los líderes de la región para el lunes, luego que las conversaciones, como tú detallabas, entre los ministros de Finanzas realizadas ayer no tuvieran avance alguno. ¿Y cuál es el objetivo? Por supuesto, evitar que Grecia entre en default cuando faltan solamente 11 días para este pago que tiene que hacer al Fondo Monetario Internacional. Eso es uno de los primeros pagos que tiene que hacer, Alejandro, porque también luego a mediados de, si no me equivoco, a mediados de julio tiene que desembolsar otro pago que es bien importante. Y fíjate que cuando se hace un análisis, estaba leyendo algunos análisis que se hacen sobre la zona euro, hemos visto la bolsa de la zona euro como destaca en positivo, hemos visto cómo hay mejoramiento en distintos países, y obviamente que todo eso se ralentiza con la situación de Grecia. Todo eso se ralentiza con esa postura, ¿no es cierto?, de una economía que, si bien es muy pequeña en relación a las economías que son importantes en la zona euro, sí genera ruido e incertidumbre y no ayuda a esta recuperación que ha estado, ¿no siendo, liderando también el Banco Central Europeo al tener esta expansión monetaria que ha hecho que los flujos entre los bancos y también entre las empresas empiecen a correr un poco más rápido. Sí, la buena noticia, o lo que ha evitado un escenario peor, es que ha habido en general noticias positivas respecto de la economía de la eurozona. Las perspectivas de crecimiento se han ido revisando al alza gradualmente durante el año, y hay en general buenas noticias de varias de las economías más complicadas como Portugal o España, e Irlanda también. Pero la situación de Grecia sin duda que está pendiendo ahí de un hilo, y puede abortar un poco este escenario relativamente positivo que se ve para los países de Europa. Es una situación compleja. Yo creo que Alex Tsipras lo que está tratando de hacer es llevar esto a una definición política exclusivamente. Las definiciones técnicas claramente han fracasado, no hay acercamiento en las posiciones, y por lo tanto él está, yo creo, apostando a que los dirigentes europeos van a optar por una salida política, ayudando o perdonándole a Grecia, aceptándole sus términos o parte de ellos, para que se evite el default por una parte y el riesgo de una eventual salida al euro, cosa que no es necesariamente unida al default. Podría haber default sin salida de la eurozona, pero claramente el default ya es una situación suficientemente compleja. Bueno, y ahí obviamente que no le duraría la mano a Tsipras, que le ha dicho que él quiere renegociar más que apretarse el cinturón. Yo creo que, bueno, la presentación de las medidas por Grecia también tiene que ser una carta a jugar para que, ¿no es cierto?, los líderes del Eurogrupo puedan acceder a, como tú dices, una mayor flexibilización. Sí, ahora lo que pasa es que el gobierno griego en general, y en particular cuando negociaba el ministro de Economía, ha tenido posiciones que son extremadamente agresivas y hasta despectivas respecto de la Unión Europea, con uso de mecanismos de negociación no del todo razonables, y ha ido dejando heridos en el camino, y hoy día las desconfianzas y el desagrado que genera la situación de Grecia y la forma de actuar de Grecia, que en todo caso es bastante tradicional. Hay precedentes en esto, las negociaciones que hizo Grecia durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y otras también son que dejan bastante desagrado en los países con los que Grecia ha negociado. Entonces parece que esto es como una tradición, y se está repitiendo la historia, digamos.
Una mala tradición, diría yo. Absolutamente. Yo creo que siempre hay que sacar los valores, ¿no es cierto?, de una buena negociación y los valores también de una buena comunicación, si van a ser vecinos, lo quieran o no, toda la vida. Así es. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Bueno, en Japón mantuvo, por ejemplo, el Banco Central de ese país, mantuvo sin ninguna variación su política de estímulo monetario. Han sido bastante dispares las cifras que hemos tenido de Japón. Ha habido una devaluación importante del yen, pero la verdad que los Abenomics no hemos sabido de mayores reestructuraciones o mayores avances en materia, que es lo que realmente necesita Japón. Sí, no, el tema ahí como que está medio empantanado. La situación económica no ha mejorado mayormente. Hay altibajos, como tú dices, de repente datos muy buenos, de repente datos muy malos. La inflación como que sigue ahí al borde del cero. Y las medidas estructurales no se toman. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es Japón manteniendo un comportamiento mediocre y errático en los próximos años. Bueno, tú hablaste de IPC y hoy día salió el IPC en Estados Unidos. ¿A lo mejor eso teñió de rojo las bolsas o no? Ayer salió el IPC de Estados Unidos. Pero sube un 0,1% en mayo. Sí, fue bajo respecto a lo que se esperaba. Se esperaba un 0,2. Sí, los indicadores subyacentes muestran además que la inflación está bajo control. Yo creo que eso apoya la tesis de que no hay apuro por subir la tasa, junto con el hecho de que la economía también está dando algunas muestras de que no está evolucionando tan bien. Hay indicadores buenos de repente, pero bueno, ya sabemos, lo del primer trimestre fue bastante malo y las perspectivas para el segundo son solo relativamente mejores, no espectaculares como fue el segundo trimestre y el tercer trimestre del año pasado. ¿Y qué te parecieron las palabras de Janet Yellen y la visión, ¿no es cierto?, hay una moderación con respecto a lo que tú dices de el desarrollo de la economía, bajan la proyección de crecimiento para este 2015? Sí, y en general lo que uno ve es que la posición de los miembros del board de la Reserva Federal se vuelve un poquito más cauta. Las proyecciones de tasas de interés para los próximos años que ellos mismos hacen son un poquito menos agresivas y en general yo diría que, digamos, mi conclusión es que va a haber un alza de tasas este año, pero solo una, y puede que sea en septiembre, pero... ¿Va a llegar a 0,5 como han dicho los analistas, crees tú? Sí, yo creo que 0,5 es probable que sea el nivel con que cierre este año. Pero a partir de ahí el ajuste va a ser muy gradual. Y de hecho es lo que piensan los propios miembros de la Reserva Federal. O sea, una tasa que tal vez a fines del próximo año esté todavía bajo 2%. Eso con respecto a Estados Unidos. Y bueno, vamos a terminar el primer segmento del programa, yo creo, haciendo un barrido por las economías, porque hay datos de Brasil. La economía de Brasil se contrae más de lo previsto en abril, cae un 0,8%. La verdad que es bien, ya están en recesión. Están en recesión. Sí, ¿no? Y este año va a haber una caída de cerca de 1,5% del PIB. Fíjate que acumuló una caída en los primeros 4 meses de año de 2,23%. Sí, bueno, es que están con una política restrictiva, o sea, no es raro lo que está pasando luego de que el año pasado el crecimiento fuera casi cero. Finalmente, si mal no recuerdo, fue 0,1. Entonces venía con una debilidad muy grande, pero este año se implementa además una política monetaria más restrictiva, claramente, una política fiscal que empieza a ser restrictiva también, y una inflación que sigue subiendo. Entonces, la combinación de todas esas cosas ha generado un deterioro en la confianza, una disminución importante en la inversión y en el consumo, y todo eso lleva como resultado a una recesión bastante clara, pero que yo creo que es imprescindible. Es la única manera de restablecer los equilibrios macroeconómicos que permita a Brasil, a partir del próximo año probablemente, comenzar a crecer de una manera más estable y equilibrada. Y sin generar, presiones inflacionarias y sin desbordes fiscales como lo que estaba teniendo. Bueno, y en esa misma línea, obviamente que están las medidas que está desarrollando la presidenta Dilma Rousseff para promover las inversiones. He dicho que hay un plan bien interesante y bien importante de infraestructura para su país. Hay que ver
cómo resulta eso. Los niveles, ¿te acuerdas que lo decía? Los niveles de corrupción, ojalá que, ¿te acuerdas que es una de las cosas que ponen en duda todo lo que funciona el aparataje burocrático en esa nación? Efectivamente. Pero hay muchas dudas porque no se trata solo de que se ofrezcan condiciones relativamente favorables para el desarrollo de estas inversiones en infraestructura, sino que también en general las condiciones tributarias, regulatorias y de otros tipos que hay en Brasil no son precisamente muy amigables para la inversión. Por lo tanto, se necesita bastante más que eso para que tenga éxito. Bueno, ya son las 2:15 para terminar el recorrido que hacemos por el mundo. Me gustaría comentarte algo, que he estado haciendo que el Nasdaq está volando y llega nuevamente a valores récord, fíjate, de la mano nuevamente de las .com. No son .com, ya son empresas mucho más sólidas, pero... Me llegué a preocupar por No, son empresas tecnológicas que hoy apostar en Apple, Amazon, Google o Facebook son empresas que generan, ¿no es cierto?, Tienen flujo, por lo menos. Tienen flujo, está bien. A lo mejor no fue bien dicho, las .com se puso pálido, mi Alejandro, pálido, totalmente pálido. Bueno, ¿te parece si hacemos un corte? Porque luego yo creo que vamos a hablar sobre la economía local. Tenemos harto que decir, pero eso luego de una breve pausa. Muy bien. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Son las 2:17, ya estamos de vuelta, seguimos aquí conversando, es viernes, aquí está conmigo Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de Géminis. ¿Hablemos de economía local? Bueno, si es inevitable. Es inevitable. ¿Qué pasó con Sokimich, con Corfo? Hoy hay declaraciones de Nancheire sobre, ¿no es cierto? Lo que está en disputa es la exploración y la explotación del litio en el Salar de Atacama. Es eso. Sí, ahora lo que ocurre es que Sokimich le tiene arrendados terrenos donde produce, que son de Corfo, y por lo tanto del Estado chileno. Y de acuerdo a lo que ha dicho Corfo, habría incumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato y eso ha generado un conflicto que se viene arrastrando hace ya algún tiempo. Esto está o debería estar en un proceso de arbitraje, pero ayer tiraron el mantel los de Corfo y amenazaron con anular o terminar el contrato y dejar entonces a Sokimich sin la capacidad de explotar esos recursos. Es un tema que yo creo que es una mala señal porque, digamos, cuando hay todavía instancias legales, ya sea de negociación por arbitraje o en los tribunales, claramente hay que agotar esas instancias antes de amenazar con finalizar unilateralmente los contratos vigentes, que por lo demás no sé si es que es algo que puede hacer Corfo, sospecho que no. Es un contrato que ellos tienen hasta el 2030. Exactamente. La rescisión, ¿cómo se dice cuando finaliza? Hay una palabra más complicada. Rescindir el contrato. Pero cuando se termina el contrato en forma anticipada, por ejemplo, dentro de las cosas que estipulaba este acuerdo, tenía que ver con, por ejemplo, que no se hicieran los pagos pertinentes. Lo que aquí hay una entrevista a Nancheire, que obviamente que fue vicepresidente de Corfo en el mandato anterior. Él habla que él hizo un estudio de lo que se ha hecho y si bien
se ha pagado, pero no se ha pagado completamente la totalidad de este royalty que se le estaba exigiendo, ¿no es cierto?, a esta minera no metálica por la explotación de esta fuente, ¿no es cierto? Pero a él le preocupa, fíjate que me llamó la atención aquí una frase que pone en Mercurio: se está haciendo una estatización encubierta, sino abierta, del litio y del potasio, con lo que tú dices, de terminar este contrato y que Corfo pase a ser, ¿no es cierto?, pase de nuevo a tener el dominio de este salar de Atacama y también de la exploración. ¿Qué es lo que propone él? O sea, obviamente que si se rescinde el contrato, que se haga una nueva licitación, que eso es lo que debiera hacerse. Sí, yo no he seguido en detalle este tema, pero digamos no sé cuáles serán las razones por las cuales Soquimich no ha pagado todo lo que debería pagar en materia de royalty. Ahora, sin duda, cuando hay incumplimiento de una parte, eso probablemente habilita a la otra para rescindir el contrato, y por lo tanto podría ser una decisión ajustada a lo legal que estaría tomando Corfo. Yo coincido con la preocupación de Hernán Cheire en términos de que, bueno, si es que se llega a ese extremo en que se termina el contrato con Soquimich, bueno, que se haga una nueva licitación para que otra empresa explote esos recursos. Y no, bueno, por lo demás yo creo que no es fácil, no sé si legalmente es posible que el Estado explote directamente eso. Me da la impresión de que no. Entiendo que algún momento se habló de que Codelco podría hacerse cargo de eso, y entiendo que no puede o no quiere o no le conviene. Entonces creo que hay que buscar la solución más conveniente para el país, pero sin ideologismo de por medio. Bueno, eso con respecto al tema Soquimich, y lo otro que me gustaría, que en el fondo ya va a pasar al Senado, a la Comisión de Trabajo del Senado, la reforma laboral. Y fíjate que me gustaría destacar hoy día una editorial que aparece en el Mercurio, que la escribe Agustín Edwards del Río, que me parece muy atingente con respecto a la reforma laboral, y la titula Reforma Laboral Lamentable. ¿Qué es lo que hace? Él hace un análisis bien detallado de los aspectos que a él le parecen bastante retrógrados de esta reforma laboral, más bien sindical, como él la expresa, y que no aborda los temas principales que está viviendo la modernidad, que no aborda, por ejemplo, cómo un montón de empresas que se no van a poder seguir desarrollándose, porque estamos en una era distinta, estamos en una era digital, estamos en una era donde obviamente que las condiciones de mercado son totalmente distintas. ¿Por qué no se explora esencialmente esa vía? ¿Por qué no se mejora, por ejemplo? Me llamó la atención cosas como bien creativas que él pone en esta columna con respecto a, por ejemplo, si alguien quiere trabajar solo los domingos, ¿por qué no dejarlo que trabaje solo los domingos? ¿Por qué limitar que uno tiene que trabajar en un escritorio todos los días de la semana de 8 a tal hora? ¿Por qué no hacerlos a los horarios? Eso limita el acceso de la tercera edad, de las mujeres, de los más jóvenes que tienen ciertas horas. ¿Qué pasa con la flexibilidad? ¿Qué pasa con hacer este mercado laboral mucho más amplio en vez de restringirlo cada vez más? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el poder que van a tener las grandes empresas versus las pequeñas empresas con respecto a cómo se negocia, o los requisitos que tienen que tener para poder negociar? Lo han dicho muchos líderes de las pequeñas empresas, que esta reforma, la verdad, que a ellos les pega, pero muy, muy fuerte. Sí, bueno, la verdad es que no es ninguna sorpresa lo que se está planteando en materia de reforma laboral. Yo coincido, es una reforma que está atrasada 30 años, digamos, que podría haber tenido algún sentido, alguna lógica hace 30 o 40 años, pero no hoy día. Ahora, este exceso de regulación, de que todo lo que se puede y no puede hacer en materia de relaciones laborales esté normado en la legislación del trabajo, en el ¿cómo se llama? El código del trabajo. Es bastante absurdo. El Código del Trabajo tiene cientos de páginas. Hay países donde no existe Código del Trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe Código del Trabajo. Y las relaciones entre trabajadores y empleadores se negocian de manera abierta de acuerdo a lo que le conviene a cada uno. Aquí la preocupación que hay es exclusivamente con que el trabajador es débil y el empresario es poderoso, y por lo tanto se necesita un sindicato que tenga toda la fuerza posible para favorecer una negociación más equilibrada.
Pero yo creo que junto con... yo no descarto que sea necesario equilibrar la negociación entre empresas y trabajadores, fortaleciendo los sindicatos, pero creo que el proyecto es de una miopía extrema en cuanto deja de lado efectivamente todos esos temas que permiten mejorar la relación entre los trabajadores y los empleados, mejorar la relación de los trabajadores, o sea, darles más oportunidades para trabajar cuando y cómo les parezca mejor. ¿Y qué pasa con el capital humano también? Exacto, y con el acceso de muchos que podrían o quisieran trabajar, pero en las condiciones rígidas en que hoy día ello se puede hacer, simplemente les resulta inconveniente o imposible. Y eso se traduce en definitiva en que hay una tasa de participación en el mercado del trabajo, particularmente en el caso de las mujeres, que es la más baja en América Latina, es una cosa bien insólita, producto de la rigidez de la legislación laboral. Bueno, y en esa misma línea, fíjate que hay cierto, sigo citando un poco esta columna, porque tiene datos bien interesantes. Dice, en Chile hay 8 millones casi 400.000 personas económicamente activas. Pero de ellas, 940.000 están afiliadas a un sindicato. Esta ley, por lo tanto, solo se preocupa del bienestar del 11,2% de los chilenos económicamente activos. ¿Qué pasa con ese el otro 89%? Y que son casi todos empleados públicos o de empresas públicas. Porque ahí está Codelco, ahí está ENAP, están la ANEF. O sea, es darle un poder desmedido están los profesores, un poder desmedido a un grupo pequeño de trabajadores que negocian como si fueran los representantes de todos los trabajadores del país y que en realidad están en una situación que es completamente distinta, porque como dije, la mayor parte de ellos son empleados públicos. Fíjate que aquí termina un poco que me parece una reflexión bien interesante. Dice, ¿por qué no transformar el proyecto anti-pyme y anti-empleo en una cruzada pro-empleo part-time y pro-capacitación de miles de jóvenes, mujeres y adultos mayores que quieren y merecen trabajar? Esa es una buena preocupación. Sí, pero está fuera de la discusión totalmente eso. Y claramente lo que se va a aprobar podrá ser más malo o menos malo de lo que hoy día se está discutiendo, pero yo diría que va a ser definitivamente malo para la gente que quiere trabajar. Oye, fíjate que hoy día hay un desayuno organizado por el Club Monetario de la Universidad, por ejemplo, Finisterra, y habló el exministro de Hacienda y el expresidente del expresidente Eduardo Frei, Eduardo Ninat. Ajá. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, ni el sector público, político y empresarial están preparados para tantos cambios simultáneos en 4 años. ¿Qué tal? Del bronce la frase. No me sorprende lo que dice Eduardo ahí. Él ha sido bastante crítico de la gestión del gobierno durante bastante tiempo ya. Bueno, ¿qué se viene para la próxima semana, Alejandro? No, si tú crees que te vas a sacar gratis, son las 2:27 y tú crees que me quieres hacer hablar por más todavía. Supuesto, pero por supuesto que te tengo que sacar el jugo, tengo que estrujar todos esos conocimientos que tú tienes. Por eso voy a tener que descansar el próximo viernes. Sí, yo sé, lo dijiste tú, no lo dije yo. ¿No te quieres ir el próximo viernes? ¿De fin de semana largo? Ya pues, cuente, ¿qué tenemos que estar atentos? Bueno, hay bastante información que sale de Estados Unidos la próxima semana. La cifra definitiva del PIB del primer trimestre, que debiera ser parecida a lo que ya conocemos, pero hay datos del sector de la construcción, ventas de viviendas, precios de viviendas, datos de ingresos personales y de consumo, que son bien interesantes, o sea, son importantes porque te dan una buena idea de cómo está evolucionando ya la actividad en el segundo trimestre. Están los datos del deflactor de precios del consumo, que es el indicador. ¿Qué es el deflactor? Es un índice de precios, pero mucho más amplio que el IPC, y que desde la época de Alan Greenspan, que la Reserva Federal le da mucho más importancia a la evolución de ese indicador que al IPC para medir las presiones inflacionarias que hay en la economía, a pesar de que la meta de inflación está expresada en términos del IPC. Pero el deflactor del consumo es un indicador de precios importante que da señales que son relevantes para el mercado y ese es un indicador que se ha estado comportando muy bien hasta ahora. ¿Está sobre el 2%? No, está bajo 2% y el subyacente está en 1,7, 1,6 si mal no recuerdo. Esos son datos que están por salir entonces la próxima semana. Y datos ¿Cuánto se espera del PIB?
La verdad es que no he visto qué proyecciones hay respecto de la cifra definitiva, pero yo asumo que va a ser parecida al 0,7, tal vez un poco menos. Tal vez un poco menos. Pero negativo todavía. Pero negativo de todas maneras, sí. Acá en Chile se publica la minuta de la última reunión de política monetaria el próximo viernes. Ahí puede haber algunas luces, pero en realidad fue una reunión poco noticiosa esa, así es que no debería haber mucha información. Y nos acercamos ya a la última semana del mes también, donde vienen la publicación de los datos sectoriales en Chile. Bueno, eso es interesante para ver, ¿no es cierto?, qué va a pasar en estos meses ya que empieza, aunque bien no ha empezado la lluvia, pero ya comienza, ¿no es cierto?, la estacionalidad más de invierno. ¿Qué va a pasar con el desempleo? Hablábamos, ¿no es cierto?, de la empleabilidad y veíamos, ¿no es cierto?, que la fuerza laboral no estaba reflejando un poco los movimientos a la baja de esta alicaída, por decirlo menos, economía chilena. Sí, pero el crecimiento del empleo ha sido muy bajo, ha estado en torno al 1%, incluso un poco menos en los últimos meses, y esa tendencia se va a mantener y eventualmente se podría acentuar un poquito en el corto plazo, en la medida que sectores como la agrícola, que han estado relativamente dinámicos, empiecen a entrar en la fase en que ya contratan menos trabajadores. ¿Y energía cuándo? ¿Energía? ¿A qué te refieres con eso? No, te estaba diciendo es un tema más macro. ¿Y energía, proyectos de energía, cuándo? Bueno, yo creo que el tema de energía, si hay algo que se ha manejado bien en este gobierno, ha sido el tema de la energía. Y sobre todo en contraste con los 8 años anteriores, y particularmente los 4 anteriores, que fue un desastre total. Yo creo que ha habido mejoras importantes en el tema de energía. Está la ayuda a la caída del precio de los combustibles, que ha permitido que los costos marginales bajen, pero hay más proyectos. Todavía hay insuficiente cantidad de proyectos para satisfacer el crecimiento de la demanda, pero por otro lado está en marcha ya la interconexión entre el TIC y el SINC. O sea, hay una serie, está la nueva licitación a los distribuidores que comenzó ahora y que se va una a definir en octubre, la otra en mayo del próximo año. Son todos temas que han permitido ir enfrentando las dificultades. Yo creo que ahí hay cosas positivas. Bueno, todo esto te lo pregunto también en torno a la nueva encíclica que sacó el Papa Francisco sobre el desarrollo sustentable. Bien fuertes sus declaraciones, interesante ver la mirada de este Papa, que es bien progresista y un poco está hablando del calentamiento global de nuestro planeta y cómo nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que hacer cosas para que el planeta que nos regalaron... Ahí me declaro incompetente. Te declaras incompetente. Sí. Pero bueno, algo interesante a lo mejor para leer durante el fin de semana. Alejandro, te vamos a echar de menos la próxima semana. Te esperaremos en Gloria y Majestad el próximo subsiguiente viernes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. A todos ustedes también, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el próximo lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile.